Mi nombre es Felipe Franco. Yo soy el representante legal de Valora Consulting. Somos una compañía que presta el servicio de consultoría e implementación en los sistemas del sector real, en todo lo que es administración de riesgos, principalmente vigilado por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy vamos a hablar del SAGRILAF, que es el sistema que administra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y también de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y también vamos a hablar sobre el programa de transparencia y ética empresarial. Y una parte final vamos a tocar sobre el régimen general de protección de datos personales que es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a tratar diferentes temas sobre cumplimiento normativo, algunas tendencias, novedades. Así que tienen habilitado un botón de preguntas para que se llama PIR, para que en ella puedan registrar sus preguntas, aquel que las tenga o aquella. Y finalmente vamos a separar un espacio al final de la presentación para aclararlas. Muy bien, antes de comenzar, quiero que toquemos un tema importante que son las condiciones de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades. Cuando una compañía es supervisada por esa superintendencia, tiene tres estados, por decirlo así. El estado de inspección, que es aquella atribución que tiene las supersociedades para solicitar, confirmar o analizar información de manera ocasional. Ya, esta información que se requiera puede ser sobre la situación jurídica, contable o económica o administrativa de la sociedad y que pues no debe estar vigilada por la superintendencia financiera, que es principalmente la que ejerce este tipo de control sobre las compañías financieras. También tenemos el estado de la vigilancia, que ya es de carácter permanente y que se ejerce respecto a las compañías mercantiles que no sean vigiladas por otra superintendencia. De hecho, lo que vamos a hablar aquí, la misma norma dice que si la compañía es vigilada por otra superintendencia, pues no le aplica ni el SAGRILAF ni el PTE, que es pues lo de las supersociedades que estamos hablando. Y finalmente tenemos otra de control, que es aquella atribución en donde se ordenan correctivos para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable o económico. Entonces, es importante que conozcan estos tres aspectos porque también dependiendo del estado, pues asimismo serán los grados de obligaciones tanto para el SAGRILAF como para el PT. Al final de la presentación también veremos un taller que es una manera de poder conocer las obligaciones de las compañías en un test muy sencillo que nosotros diseñamos para que puedan de una manera pues mucho más fácil saber si están o no con la obligación de implementar estos tres sistemas de que vamos a hablar hoy, que son el SAGRILAF, el PTE y el régimen de protección de datos personales. Vamos a hablar inicialmente sobre el SAGRILAF. Recordemos que esta sigla define Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Y que tiene unos entes reguladores. En este caso estaríamos hablando de la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad del gobierno que emite la legislación, las circulares por las cuales las compañías pues deben ajustarse a ella. Y tenemos otra entidad que se llama la UIAF, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y en la cual nosotros debemos de hacer unos reportes de operaciones sospechosas o la ausencia de esas operaciones y ellos la trabajan de una manera estadística. Ya vamos a hablar más adelante cuáles tipos de operaciones son estas. Recuerden que si alguien tiene preguntas, puede registrarla en la opción de PIR para que más adelante podamos responderlas. El SAGRILAF, hoy en día, que ya es un sistema integral, antes de 2020, cuando en el 2017 salió la circular básica jurídica 105, se hablaba del SAGRLAF. De hecho, acá está, como está escrito anteriormente. A partir de 2020 comenzó a llamarse SAGRILAF, donde hubo una modificación integral del capítulo 10 de esa misma circular básica jurídica, en donde ya se le agregó la I que habla de integral
Y a su vez, durante el próximo año 2021, pues se emitieron una serie de circulares adicionales donde se modificaban algunas definiciones y donde se tocaban aspectos importantes como fechas de presentación, roles de las auditorías, las definiciones de los beneficiarios finales, entre otros. Entonces es importante que sepan que antes de SagriLab se llamaba SACRLAB, que sigue siendo una sigla muy diferente a la que nosotros conocemos como el SARLAB, que es un sistema administrador de riesgos. En este caso es un sistema de autocontrol, no administrador, sino de autocontrol. Y el SARLAB pues les aplica a otros sectores como por ejemplo el financiero o el de la salud. Para el sector real de la economía se llama SagriLab. Ahora vamos a ver algunas definiciones como para entrar en materia, para que conozcan un poco de qué trata esos sistemas. Tenemos el término LAF, que es como se conoce, que ya les explicaba, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Son los tres principales riesgos o eventos de riesgos que son desde los cuales tenemos que enfocar nuestro sistema para poder hacer una administración correcta. También tenemos el término oficial de cumplimiento, que es una persona natural que debe ser designada para administrar este sistema. El oficial de cumplimiento debe ser nombrado por la junta directiva y en caso de que no exista este órgano social, entonces debe ser el máximo órgano social de la compañía. Si es SAS, una asamblea de accionistas, que obviamente no tenga junta directiva. Si es limitada u otra, pues serían las juntas de socios, entre otros. El máximo órgano social es el único que puede nombrar al oficial de cumplimiento y que tiene unos requisitos que en la norma son pues muy específicos. Hablando brevemente de ellos, es contar con 6 meses de experiencia en sistemas administradores de riesgos, que tenga título profesional de cualquier carrera y que tenga diplomados en conocimiento de la materia o especializaciones o cursos, talleres, todo lo que pueda soportar y o acreditar conocimiento en la administración de estos riesgos. También tenemos el concepto de beneficiario final, que son básicamente las personas naturales que son accionistas de las personas jurídicas, que podemos encontrar casos en que unos accionistas de una compañía pues terminan siendo otras compañías y a su vez otras compañías. Entonces tenemos que indagar hasta que podamos identificar a aquellas personas naturales que tengan más del 5% de participación y que se sobreentiende que serían aquellas personas que disfrutan de los dividendos de las compañías o que tienen el control, que finalmente son las personas que ejercen el control y toman decisiones. Es nuestra tarea identificar los beneficiarios finales cuando hagamos procesos de vinculación comercial. Tenemos el concepto de debida diligencia o due diligence, como se conoce internacionalmente. La debida diligencia en el SagriLab traduce en otras palabras el conocimiento de nuestras contrapartes. ¿Qué es una contraparte según las supersociedades? Son todos los que consideremos clientes, proveedores, empleados o accionistas. Es decir, si hay una nueva vinculación de cualquiera de estos cuatro, se conoce como el proceso de vinculación y que a su vez debe de tener una debida diligencia. Y tenemos el concepto de persona PEP, que es aquella persona que ha sido elegida por voto popular o que tenga una administración de recursos públicos. Y pues su definición textual es persona expuesta políticamente de acuerdo al decreto 1081 de 2015, incluyendo las personas extranjeras. En todo caso, hay una nueva circular que sacó el gobierno nacional donde se modifica esta. Al final de la presentación se las puedo decir, es una nueva circular que reúne ya otros conceptos diferentes aplicados al sector real, en donde ya hay unas definiciones pues que adopta de estos mismos decretos y demás. Entre otras definiciones tenemos la matriz de riesgos. Este es un instrumento que administra el oficial de cumplimiento que le permite identificar los riesgos, evaluar su impacto o su daño, controlarlos, emitir unos controles que sean medibles para poder medir su eficacia y de alguna manera monitorear la evolución de los riesgos para conocer lo que se denomina como el riesgo residual.
Tenemos también la segmentación. Aquí lo que se busca es separar elementos en grupos homogéneos que al interior de ellos y que sean heterogéneos entre ellos. Es decir, yo necesitaría clasificar mis tipos de clientes de proveedor, no tanto en si, por ejemplo, son proveedores críticos o no. Se necesita, porque ese concepto pues aplica más que todo es en la cadena de suministro. Se necesita segmentarlos de acuerdo a sus riesgos, o de acuerdo a su participación, ubicación geográfica, tipo de productos, entre otros. Hablamos ahora de las operaciones inusuales. Al principio hablábamos de las operaciones sospechosas. Este es un tema muy diferente porque la operación inusual es aquella que, de acuerdo a nuestra experiencia como empleados de una compañía, pues podamos sospechar de que algo no está funcionando bien, de que nos parece raro, que también se conocen como señales de alerta. Entonces, este tipo de operaciones o sucesos que de pronto no guarden relación con la economía de la persona que está llevando a cabo la actividad, pues que nos parezca raro, debemos de reportárselo al oficial de cumplimiento y esta persona en su rol como administrador del sistema, pues finalmente va a determinar si se convierte o no en una operación sospechosa susceptible de reportarse a la UIAF. Y finalmente tenemos un concepto que nosotros llamamos como listas de control, porque incluye unas listas internacionales que pueden ser restrictivas o que pueden ser vinculantes. Las, digamos que cuatro más principales, por decirlo en nuestras palabras, tenemos la lista OFAC, que es la que emite el Tesoro de los Estados Unidos, en donde se relacionan a aquellas personas que han sido vigiladas o condenadas o que están en investigación sobre el lavado de activos. Y tenemos las otras tres que son vinculantes, que son las de terroristas emitidas por la Unión Europea, las Naciones Unidas o el gobierno de Estados Unidos. Son cuatro que son como las principales que nosotros tenemos que consultar porque, como les decía, la OFAC es restrictiva y las otras tres son vinculantes. En Colombia, nosotros no manejamos unas listas, sino que conocemos más que todo son los antecedentes. Entonces tenemos los de la policía, Contraloría, Procuraduría. Hay quienes buscan en el Registro Nacional de Procesos Judiciales. Hay otros que, por ejemplo, en gestión humana, consultan el régimen de medidas correctivas. Entonces son diferentes maneras de poder consultar el riesgo de las personas. Espero que hasta el momento todo esté claro de estas definiciones. En todo caso, recuerden que está el botón habilitado para que realicen preguntas. Ahora vamos a ver los obligados a implementar el SAGRILAF, por si de pronto hay dudas dentro los, de las personas que asisten a este webinar, si hay dudas de si están o no obligados. Aquí queremos explicar brevemente, de acuerdo a la última circular de 2020, esas obligaciones. Pues tenemos que si una sociedad es vigilada o controlada y que tenga estos ingresos de 40.000 millones, de hecho aquí está el salario mínimo del año anterior, yo acostumbro a trabajar cuando son los ingresos o los activos que nos dice la norma que es hasta el 31 de diciembre del año, entonces utilicemos el salario mínimo del año, ¿sí? Entonces prefiero utilizar el anterior y no el nuevo porque si de pronto utilizo el nuevo y no me alcanza el tope, pues pudiera estar la duda de si estoy o no vigilado, obligado, entonces prefiero siempre utilizar el del año anterior. Y pues hay unos conceptos adicionales de acuerdo al sector, de una participación de negocios o transacciones, actividad económica, pero la tranquilidad que queremos darles es que al final de este webinar pues les vamos a enviar, o si ustedes ya lo descargaron mucho mejor, esa herramienta que se llama test de cumplimiento normativo, donde ustedes pueden solamente con unas respuestas, son 20 preguntas, unas respuestas, algunas de sí o no, otra de valores, pues automáticamente le genera las obligaciones. De hecho, hay unos regímenes especiales, una supervisión especial, que de acuerdo a si haces parte de estas actividades económicas o de estos sectores, pues cuentas con la obligación automática del SAGRILAF y que también hay una participación por los activos virtuales. Los activos virtuales, para hacer un paréntesis aquí, son aquellas monedas internacionales o digitales que no hacen parte de las monedas fiat, o es decir, las monedas legales del curso de un país. Por ejemplo, las criptomonedas.
o recibir o entregar o tener medios de pago con criptomonedas y demás, y que tengas en un conjunto de la sumatoria de esas operaciones de 100 salarios mínimos, también hay una vigilancia, pero eso también está incluido en el test. Así que tranquilos por ese lado. Ahora, tocando otros temas, vamos a hablar de la estructura que requiere el SagriLab. Un SagriLab implementado necesita contar con un manual que se llama el Manual de las Políticas de Antilavado y el Manual SagriLab. Debe incluir tanto políticas como procedimientos. Debe incluir una matriz de riesgos, que ya vimos su definición. Debe tener unos procedimientos asociados al riesgo, unos procedimientos, unos paso a paso, unos instructivos para poder utilizar bien las herramientas del SagriLab y que todo el personal sepa con solo leerlos cómo colaborar con el cumplimiento. Unos formularios de conocimiento. De hecho, uno de los aspectos importantes de la circular en las supersociedades es que dice que deben de utilizarse unos formularios para conocer a esas cuatro contrapartes: clientes, proveedores, empleados y accionistas. Y por nuestro lado, recomendamos utilizar unas listas de chequeo principalmente para las negociaciones. También debe tener unas herramientas para segmentar contrapartes. Como hablábamos, las bases de datos deben de segmentarse de acuerdo a los criterios que el oficial de cumplimiento tenga. Pero entonces, ¿el manual qué debe de incluir? Aquí les ponemos brevemente una explicación de aquellos puntos que consideramos importantes. Primero, unas consideraciones generales, que haya una introducción que hable sobre el cumplimiento, el conocimiento de la empresa y el enfoque en la norma. Unos objetivos, el marco normativo, que Circular los vigila, que Superintendencia, y algunas definiciones básicas para que el lector conozca y se contextualice frente al tema. Que haya un ámbito de aplicación que hable de los procesos asociados al riesgo, sus metodologías según el modelo de negocio, por ejemplo, procesos de vinculación, cómo determinar operaciones y qué áreas generan mayor riesgo. Políticas para gestionar el riesgo. Entonces tenemos unas políticas generales como el conocimiento interno, conflicto de intereses, procesos de diseño, entre otros, y unas específicas que hable frente a las etapas del SagriLab, cómo es la debida diligencia, cómo se aplican las listas de control, el manejo del efectivo, si hay negocios virtuales o no. Otro punto del manual son los procedimientos para la gestión del riesgo, que hablemos de los factores que nos generan riesgos, como pueden ser factores internos o externos, o de acuerdo a la segmentación. Un proceso de debida diligencia que incluya las personas expuestas políticamente, y también debe hablar de la intensificada, es decir, qué sucede si la vinculación que estoy haciendo genera un alto riesgo. Entonces debo hacer un proceso de debida diligencia intensificada para poder tener un conocimiento mucho más profundo del tercero. Y otra parte es la estructura organizacional. ¿Cómo me apoyo en los órganos de control interno para poder desempeñar la labor del oficial de cumplimiento y el SagriLab? Que incluya las funciones, como por ejemplo las funciones de la junta directiva o del máximo órgano social, del representante legal, del oficial de cumplimiento, que incluya todas esas funciones e inhabilidades, incompatibilidades que tengan las personas al interior o en el desempeño del SagriLab. Otros puntos importantes, las etapas. Las etapas pudiéramos hablar que son las mismas de la matriz de riesgos: identificación, evaluación, control, monitoreo de los riesgos, y hay que escribir en su metodología cómo se hace, cómo yo evalúo, cómo yo identifico, cómo yo califico los controles. Y unos procesos de identificación, la metodología de la evaluación, las tareas de monitoreo y demás. También debe haber un proceso de detención y análisis de las operaciones inusuales y las sospechosas. Aquí pues ponemos generalizado porque esto aplica de acuerdo a cómo el oficial de cumplimiento desea implementar estas metodologías. Por ejemplo, qué herramientas les brinda la compañía para poder identificar esas señales de alerta o sus operaciones inusuales para que cualquier empleado pueda hacerlo, y cómo sería la reacción del oficial de cumplimiento para poder reportarla a la UIAF.
También tenemos unos reportes internos y externos. Aquí es importante hablar que el oficial de cumplimiento como mínimo una vez por año debe presentar un informe de gestión al máximo órgano social y unos externos como los informes ante las supersociedades o los de la UIAF. También debe hablar de los mecanismos de capacitación, cómo se va a desempeñar la capacitación al interior de la compañía y la divulgación, una divulgación interna y externa frente a los grupos de interés en los cuales estamos desempeñando nuestra actividad. Y finalmente, un capítulo que hable sobre las responsabilidades y las sanciones. Debe también incluirse cómo serán sancionadas los terceros que no cumplan con estas políticas que está aprobando el máximo órgano social mediante el manual Sagrilaf. Una matriz de riesgos, ¿qué estructura debe incluir? Entonces, tenemos primero, pues debe de incluir como mínimo las etapas del Sagrilaf que veíamos: identificación, medición, control y monitoreo, del cual ya hemos hablado. Debe también definir aquellas metodologías sobre la definición, qué escalas le estamos dando al impacto y la probabilidad. Hay algunos colegas que utilizan la metodología 5x5, le doy los mismos valores del 1 al 5 a la probabilidad y del 1 al 5 al impacto, y la unión de estos me genera una evaluación. Hay otros colegas que utilizan la de 3x3 o hay otros tipos de medición, hay algunas matrices que están basadas en modelos australianos. Entonces eso depende del oficial cómo quiera utilizar la matriz. Finalmente, nuestra recomendación es que incluya este esquema. También debe haber un mapa de riesgo, o como se conoce, el mapa de calor, para conocer cómo está posicionados los riesgos de acuerdo a su nivel, y que cuando haya una medición de los controles, pues también se puede ver en otro mapa el residual. Tenemos entonces dos: el inherente y el residual. El inherente es aquel que se calcula como si no existieran controles, el riesgo intrínseco real, y después de aplicar los controles, cómo quedaría el residual. Y una parte estadística. De hecho, la norma habla de que sea histórica. Entonces debe haber un estadístico por factor o por tipos de riesgos y que se pueda conservar en la historia para ver los comportamientos año a año, cómo ha sido el crecimiento o el decrecimiento de los riesgos y su evaluación. Ahora también, hablando de ese esquema, de ese esquema del Sagrilaf, ahora hablar de unos procedimientos, formatos y listas de chequeo. Entonces tenemos un procedimiento para el conocimiento y vinculación de contrapartes. Eso es algo que nosotros hacemos, diseñamos un procedimiento para que todos sepan de acuerdo a su área, cómo se conoce y cómo se vincula al tercero, de acuerdo a esas cuatro contrapartes. También diseñamos unos formularios de conocimiento para clientes nacionales o internacionales, también para proveedores nacionales e internacionales, el conocimiento de aquellos aspirantes que llegan a los procesos de selección y empleados, y si hay nuevos accionistas o si hay un proceso de actualización de datos. Estos son los formularios mínimos que un sistema debe tener. Obviamente, aquí hablando del internacional, es si la empresa tiene o no comercio exterior. Listas de chequeo. Si la compañía no tiene un software para consultar las listas de control, entonces debemos de proveerle los links, porque estas listas son gratuitas, son públicas. Entonces debe haber una lista de chequeo para poder dejar el registro de las consultas. Una lista de chequeos para los contratos comerciales, todas aquellas negociaciones que todavía no involucran dinero o que no han pasado por contabilidad porque no hay facturación. Debe haber un control para dejar ese soporte después del contrato, y también para el comercio exterior, cómo nosotros regulamos que los documentos estén completos y demás. Y hay otros formularios que desde nuestra actividad como consultores también incluimos, que es formularios de apoyo para el SAGRIRAF. Cómo reportar una operación inusual o dar un aviso de señal de alerta, un reporte de novedades si de pronto se necesita actualizar alguna información sobre el Sagrilaf, cómo ustedes pueden colaborarle al oficial de cumplimiento si identifican algo de mejoría, cómo reportarlo, de devoluciones de dinero y de emisión de referencias comerciales, que también son dos puntos importantes porque uno de ellos
se enfoca en la imagen corporativa y el otro en el riesgo de lavado de activos. Cuando devolvemos dinero y no sabemos a quién se lo estamos devolviendo o que llegó un dinero extraño en la cuenta, eso puede ser una tipología de lavado de activos. Entonces es necesario tener una herramienta que nos ayude a controlarla. Y ahora vamos a hablar de las herramientas de segmentación. Tenemos entonces que debemos de segmentar nuestras primeras contrapartes, clientes y proveedores, que son aquellos con los cuales tenemos vínculos comerciales. Entonces deben haber unas variables comerciales para segmentarlos, unas variables de ubicación, unos factores de riesgo, unas mediciones, unos medios de pago, perdón, qué tipo de referencias comerciales, bancarias tienen y análisis de los beneficiarios finales que les decía al principio, pues debe de finalmente tener una información que nos ayude a identificar esos beneficiarios y de los cuales es nuestra responsabilidad conocer a aquellas personas naturales. Por el lado de los empleados, y entonces tenemos antecedentes que los hablábamos ahora relacionados con las listas de control, información sobre las responsabilidades del cargo, si tienen vínculos internos, si hubo señales de alerta durante la entrevista, y hay algunos casos en que se hace análisis de las redes sociales. Me disculpan que está pasando un helicóptero. Bueno, hablamos entonces de las redes sociales para también en los procesos de conocimiento y de segmentación de empleados o accionistas. Muy bien. Novedades del SagriLaf. ¿Qué podemos ver hoy en día, en el 2023, sobre el SagriLaf? Tenemos entonces el uso de las criptomonedas. Hoy en día es mucho más fácil manejar criptomonedas porque ya hay compañías dedicadas a la compra y venta, a esa intermediación internacional para monetizar las criptomonedas. De hecho, ya hay cajeros automáticos para convertir esa criptomoneda en una moneda legal circulante. Entonces, es un punto o es un factor que genera riesgo porque bien sabemos que también se utilizan para lavar dinero o también para financiar grupos al margen de la ley. Entonces es importante poder utilizar esta información en pro de nuestra matriz de riesgos. Las criptomonedas en una compañía pueden utilizarse como medio de pago o se pueden aceptar como pago, como un activo virtual, como una donación, que también sería pues mucho más grave. Entonces las criptomonedas son un punto que debemos de analizar si nuestra compañía trabaja con ellas. Tenemos también los influencers, los influenciadores. En este caso, no quiero de pronto que se malinterprete la postura de nosotros frente a las vinculaciones de los influenciadores, porque no se trata de eso. Aquí simplemente queremos es dar una recomendación que, como es una persona que, aunque no es políticamente expuesta, sí es públicamente expuesta porque goza de un reconocimiento público, pues lo que recomendamos es tratarlas como un proceso de debida diligencia intensificada, porque su debida diligencia pues debe de tener un poco más de conocimiento, dado a los rumores que se han dado en algunos, que incluso han sido como que investigados por la fiscalía por procesos de lavado de activos. Son personas que pueden manejar mucho dinero, algunos en efectivo, que también es otra señal de alerta. Entonces, recomendación: si van a vincular a un influencer, pues entonces hagan un proceso de diligencia intensificada y catalogarlo como de alto riesgo de ser el caso, precisamente para hacer un seguimiento y tener pues mucha más tranquilidad de que no estemos siendo utilizados como instrumento para lavar dinero. Vuelvo y repito, no estamos excluyendo ni estamos tampoco dando un, un prejuicio, solamente que, al igual que un político, que hay que hacerle una diligencia intensificada, la recomendación es que, como es una persona que goza de reconocimiento público, también lo hagamos. Como puede ser un cantante, como puede ser un escritor, personas que puedan manejar mucho dinero, lo mejor es tener un proceso de diligencia intensificada. Ahora, hay un aumento en los registros de las listas de control, principalmente de personas de nacionalidad rusa. Entonces, importante, si tenemos vinculaciones con personas de nacionalidad rusa, entonces también tener un conocimiento intensificado, principalmente en las listas de control, porque eventualmente ahora con la guerra de Ucrania,
Entonces, las listas internacionales han incluido a más personas. Y finalmente tenemos la inteligencia artificial, que como bien sabemos es la novedad del momento y que se utiliza para procesos comerciales, científicos, educativos. Entonces es bueno que la contemplemos por si la compañía tiene contacto con este tipo de inteligencia artificial, pues cómo podemos trabajar con ella, utilizarla en una herramienta, pero a su vez también tener controles para mitigar algún riesgo. Por ejemplo, leía una nota periodística en la que se estaban utilizando videos de las redes sociales para clonar tu voz y eventualmente utilizarla en llamadas telefónicas para utilizar fraude o extorsión o demás, porque pues la inteligencia puede duplicar nuestra voz y pues nuestros familiares sería pues muy difícil que no la reconocieran. Es es un avance tecnológico bien importante, pero que también se puede utilizar para cometer delitos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre algunas recomendaciones. Vamos a hablar sobre el contenido y las capacitaciones. Aquí lo que nosotros queremos proponerles es que cuando hagan procesos de capacitación, pues sepan segmentarlo para los cargos administrativos y para los cargos operativos. Las capacitaciones deben de ser en un lenguaje mucho más sencillo, no pueden ser como este tipo de webinar que es muy técnico, porque si no, finalmente la información no va a llegar. De hecho, hay colegas que obligan a leer el manual Sagrilab, que es una muy buena práctica, pero no puede quedarse ahí porque el manual pues termina siendo una interpretación de la norma que es muy difícil de digerir. Entonces es bueno que en los procesos de capacitación se puedan enfocar de acuerdo a la responsabilidad de los cargos para que asimismo sea intensificado el conocimiento. Entonces, si tengo un área comercial, pues en el área comercial hacer un contenido de capacitación enfocado a los clientes, otro para compras, gestión humana y así sucesivamente. También tenemos herramientas para identificar señales de alerta. Aquí lo que les queremos recomendar es que utilicen diferentes alternativas para que las señales de alerta continuamente se estén estudiando. Por ejemplo, si es área comercial, punto de atención de venta al público, entonces tener formatos, afiches, información en los computadores que constantemente le recuerden al personal cuáles pueden ser señales de alerta y mecanismos efectivos de divulgación. Si la compañía tiene un sistema de gestión de calidad, entonces utilicemos esas herramientas para divulgar nuestros documentos. Si tienen una red interna, entonces utilicemos carpetas compartidas. Si tienen intranet, pues también utilizar estas herramientas. Entonces, divulguemos la información de una manera más efectiva utilizando las herramientas con las que cuenta la compañía. Y desde el punto de vista externo, pues utilicemos páginas web. Es una muy buena manera de poder continuamente utilizarla para divulgar de manera externa la información del Sagrilar. Muy bien. Ahora hay un cronograma, hay unas actividades mínimas que debe de tener el SagriLab, que es importante que las conozcan. Cuando se aprueba o se actualiza un SagriLab, pues debe ser directamente desde el máximo órgano social mediante el acta de reunión, ojalá aquellas actas radicadas en la Cámara de Comercio. Y si una compañía el 31 de diciembre del año cumplió con los topes, tiene hasta el 31 de mayo del año siguiente para para radicar ante las supersociedades esa obligación y enviar el acta. Este 31 de mayo pues, ya está próximo, o sea que tienen estos días para hacer el proceso de implementación a tiempo. También deben de designar un oficial de cumplimiento, debe quedar dentro del acta que el máximo órgano social lo está nombrando, que cumple con los requisitos y debe radicarse en un texto dirigido a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios de las Supersociedades, donde se hable de ese nombramiento, adjuntar la hoja de vida del oficial de cumplimiento, el acta, y como les decía, también un documento, ojalá un anexo del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la circular y que vimos ahora al principio.
Cada que haya la designación de un nuevo oficial, pues cuentas con 15 días hábiles para hacer la designación, para notificarlo. Si se quedan sin oficial de cumplimiento, tienen un mes para poder conseguir uno nuevo y a su vez cuando lo nombren tienen 15 días para el, para radicarlo ante la super. Los informes de gestión que veíamos, que como mínimo deben ser una vez por año, son parte del oficial de cumplimiento. Nuestra recomendación es que ojalá sean 2 por año, como era de 2017 hacia atrás, dan cada 6 meses, porque es que recopilar la información de gestión de un año es complejo. La recomendación es que sea cada semestre. El reporte de operaciones sospechosas que debe de realizar el oficial de cumplimiento se hace directamente en la UIAF mediante la aplicación Cirel. Tenemos que si no hay durante un trimestre operaciones sospechosas, entonces reportar el AROS, que es el reporte de la ausencia de dichas operaciones y que se hace durante los primeros 10 días calendario del mes siguiente al corte del trimestre. El informe 58 está muy relacionado con la designación del oficial de cumplimiento. Debe de radicarse mediante la plataforma Store. También durante esos mismos días, 15 días hábiles siguientes al nombramiento, y esto se hace en las supersociales. Y tenemos por último el informe 50, que se llama Prevención del Riesgo LAF, que debe de presentar las compañías ante la Superintendencia de Sociedades, también por la plataforma del Store, y que por el momento se estima que sea en el segundo semestre de este año. Normalmente es entre los meses mayo y junio, pero en esta ocasión las supersociedades aún no ha dictaminado la fecha. Esta presentación se hace con base en los 2 últimos dígitos del RUT y también se hace pues por la plataforma Store. Y aquí algunas cifras para de pronto aquellos que no las han conocido. En solo 4 años, entre el 2016 y 20, la Supersociedades impuso 107 sanciones que suman alrededor de 1.500 millones de pesos. Y algunas de esas causales fueron no contar con la matriz de riesgos o la que tenían fue copia de otra empresa y no se ajustaba a la norma, que no tenían un oficial de cumplimiento nombrado y que no establecían en sus manuales las funciones de las personas, de las incompatibilidades, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, que no contaban con controles o aquellos mecanismos que mitigaran el riesgo o que tenían un manual desactualizado. De hecho, aquí anécdota, una vez tuvimos una compañía que tenía el manual con la normativa de 2014. Entonces, imagínense lo desactualizado, toda vez que ahora la norma dice que como mínimo cada 2 años hay que evaluar otra vez todo para actualizar el sistema.